Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Arias, estudiante de Administración de Empresas de la Uniminuto de cuarto semestre en la materia de legislación laboral. En la actividad 8, pues yo les vengo a hablar sobre los elementos esenciales del contrato. Para que haya contrato de trabajo se requieren que concurran estos tres elementos esenciales. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por uno mismo. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, y un salario como retribución del servicio. ¿A qué conlleva eso? De que es muy importante la actividad de uno, como uno se desempeña en una empresa, y pues así puede durar uno bastante tiempo en la labor que uno esté desempeñando, y si la empresa a uno le gusta, y eso es lo que mira el empleador. Entonces es muy importante la actividad personal y pues cumplir en todas las órdenes que le ponga uno el empleador. ¿Cómo podemos hablar en el artículo 22? Dice que aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Y ahí también habla de las modalidades de contrato. Es según la forma, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez no requiere forma, salvo disposición expresa en contrario. Según la duración, el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido, o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Por ejemplo, una persona se accidenta, entonces puede entrar otra persona a reemplazarlo por tiempo, por la realización de una obra o labor. Pues esos contratos se ven sobre todo en las constructoras, esos son los que, y pues de resto el contrato fijo siempre habla de pues, que es por ahí a término de un año, y van renovando el contrato, depende de la actividad del trabajador. En el contrato de trabajo escrito también hablamos de que pues obviamente tiene que llevar unos apuntes ahí en el documento, por los cuales son la identificación y domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su celebración, el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, la estimación de su valor en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario, y la duración del contrato, su desahucio y terminación. Otro tema de los cuales le vengo a hablar es de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es el derecho que tiene el trabajador de conservar su trabajo mientras no incurra en alguna de las causales de despido establecidas por la ley. Y es la obligación del empleador del mantener al trabajador en su trabajo mientras no incurra en alguna de dichas causales de despido. Como estamos hablando del tema de las causales de suspensión de trabajo, o sea, para tener una estabilidad laboral, por acá habla de importancia de la estabilidad laboral. Garantizar la estabilidad laboral de los empleados ha sido una de las consignas más importantes que ha enarbolado juristas,
laboralistas, sindicalistas y políticos desde que se comprendió la importancia que tiene el trabajador como un hecho social, ya que él mismo es el generador de ingresos que garantiza la economía de la familia. Y pues en las causales de suspensión del contrato de trabajo podemos hablar de la primera vez por fuerza o mayor caso fortuito que temporalmente impida su ejecución, por la muerte o inhabilitación del empleador cuando éste sea una persona natural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio en todo o en parte hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De la solicitud que se eleve al respecto, el empleador deberá informar simultánea por escrito a sus trabajadores. O sea que debe informar a los trabajadores en forma escrita o simultánea de esa solicitud de la que estamos hablando, por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria, como venía hablándoles al comienzo de este video, que es muy importante la actividad personal del trabajador y el desempeño en cualquier empresa. Por ser llamado el trabajador a prestar servicio militar, en este caso el empleador está obligado a conservar el puesto de trabajo del trabajador hasta por 30 días. Después de terminado el servicio, dentro de este término, el trabajador puede reincorporarse a sus tareas cuando lo considere conveniente y el empleador está obligado a admitirlo tan pronto como éste gestione su reincorporación. Por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional que no exceda de 8 días y cuya causa no justifique la extinción del contrato. Por huelga declarada en la forma prevista en la ley. Y en las causales de terminación del contrato le podemos hablar que unas de las causales pueden ser por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado, por determinación de la obra o labor contratada. Como le estaba hablando, cuando una obra de construcción de un edificio se termina la obra, pues el contrato del trabajador se termina, pues por lo que se celebró un contrato a término de la obra o labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por sentencia ejecutoriada, por decisión unilateral en los casos de los artículos 7 del derecho Ley 2351, 65 y sexto de esta ley. Unos de los derechos del empleador son emplear al trabajador, dirigir al trabajador y dar las instrucciones y directivas correspondientes, rescindir el contrato dentro de las limitaciones establecidas por la ley. El empleador tiene la obligación de cumplir la legislación vigente y los acuerdos en vigor, tratar al trabajador de forma igualitaria, con independencia del origen, las creencias, el género, la edad o la adscripción política de éste, velar por la seguridad y la salud laboral del trabajador.
Es algo muy importante, la salud laboral del trabajador y la seguridad. Facilitarle al trabajador información escrita sobre los condicionantes fundamentales del trabajo. Favorecer una buena atmósfera de trabajo y el logro de los cometidos del trabajador, así como su desarrollo profesional. O sea que el trabajador en ningún momento le puede poner a uno pues otras labores que no estén en el contrato. Tiene que ser lo que hayan pactado. Y los trabajadores tienen derecho a atención inicial de urgencias en cualquier IPS en el evento de accidente de trabajo, atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica prestada por la EPS donde está afiliado, servicio de hospitalización, odontología, diagnóstico, tratamiento y suministro de medicamentos, rehabilitación física y profesional, elaboración y reparación de prótesis y órtesis, gastos de traslado en condiciones normales y necesarias para la prestación de los anteriores servicios, subsidio por incapacidad temporal. También podemos hablar de la indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente por la muerte del afiliado o pensionado, auxilio funerario a quien sufraga los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, a ser incorporado y reubicado una vez terminados sus procesos de recuperación o rehabilitación. Pero pues también existen los deberes de un trabajador, que es algo pues con lo que uno debe cumplir para así ser pues remunerado en ese sentido, ¿no? Como que le colaboren a uno en parte, ¿no? De parte y parte. Los deberes de los trabajadores: procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. O sea, uno no puede mentir sobre el estado de la salud de uno, siempre tiene que ser muy sincero para no tener inconvenientes. Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por medio del decreto 1295 de 1994, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de salud ocupacional de la empresa, participar en la prevención de riesgos profesionales a través de los comités paritarios de salud ocupacional o vigías ocupacionales. También encontramos acá las cláusulas ineficaces. En los contratos de trabajo no producen ningún efecto las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en relación con lo que establezcan la legislación del trabajo, los respectivos fallos arbitrales, pactos, convenciones colectivas y reglamento de trabajo, y las que sean ilícitas o ilegales por cualquier aspecto. Pero a pesar de la ineficacia de estas estipulaciones, todo trabajo ejecutado en virtud de ellas, que constituya por sí mismo una actividad lícita, da derecho al trabajador para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones legales por el tiempo que haya durado el servicio, hasta que esa ineficacia se haya reconocido o declarado judicialmente. Algo que nos dejó muy claro la docente es la prórroga. Eso está en el artículo 29. Salvo estipulación en contrario, el contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijación de término alguno se entiende prorrogado en las mismas condiciones por periodos iguales, es decir, de 6 en 6 meses, por el solo hecho de continuar el trabajador prestando su servicio al patrono
con su consentimiento expreso o tácito después de la expiración del plazo presuntivo. La prórroga o plazo fijo del contrato celebrado por el tiempo determinado debe constar por escrito, pero si extinguido el plazo inicialmente estipulado, el trabajador continuará prestando su servicio al patrono con su consentimiento expreso o tácito. El contrato vencido se considera por ese solo hecho prorrogado por periodos de 6 en 6 meses. Todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que se sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica, cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la existencia de tales alteraciones, correspondiente a la justicia del trabajo decidir sobre ella, y mientras tanto el contrario sigue en todo su vigor. Por ejemplo, el contrato verbal puede ser pues una opción, pero pues preferiblemente yo pienso de que el contrato escrito es mejor, porque pues uno así puede tener cómo alegar en caso de un despido sin justa causa, o de cualquier tema así que tenga que ver con una terminación de un contrato. En caso de que uno quiera seguir laborando, pues es importante, o así sea verbal, pues tener testigos para poder hacer ese reclamo o exigencia, para que no lo puedan echar a uno de un trabajo o algo así. Acá hablamos también de la reanudación del trabajo. Desaparecidas las causas de la suspensión temporal del trabajo, el empleador debe avisar a los trabajadores en los casos de que tratan los 3 primeros ordinales del artículo anterior, la fecha de la reanudación del trabajo mediante notificación personal o avisos publicados no menos de 2 veces en un periodo de la localidad, y debe admitir a sus ocupaciones anteriores a todos los trabajadores que se presenten dentro de los 3 días siguientes a la notificación o aviso. Efectos de la suspensión. Durante el periodo de las suspensiones contempladas en el artículo 51, se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido, y para el empleador la de pagar los salarios de esos lapsos, pero durante la suspensión corren a cargo del empleador, además de las obligaciones ya surgidas con anterioridad, las que le correspondan por muerte o por enfermedad a los trabajadores. Estos periodos de suspensión pueden descontarse por el empleador al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. También acá le podemos hablar de las obligaciones especiales del empleador, las cuales son poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupen habitualmente más de 10 trabajadores, deberá mantenerse lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias, y hay muchas más obligaciones del empleador con respecto al trabajador. Bueno, eso fue todo. Que tengan buena tarde.
Hasta luego.